Bienvenidos a Líderes de Otro Mundo, un podcast dedicado a explorar las múltiples facetas del liderazgo. Acompáñanos mientras conversamos con diversos líderes sobre sus experiencias, desafíos y logros en sus respectivos ámbitos de acción. Mi nombre es Desiree Cárdenas, coach ontológico y empresarial, profesional de recursos humanos especializada en desarrollo organizacional y compensación. Tengo más de 19 años de experiencia en empresas locales y multinacionales en diferentes países como Chile, México y Venezuela. Hoy nos acompaña Antonio Guerrero. Antonio impulsa la transformación digital en Latinoamérica como CTO y socio de Axity desde el año 2017. Axity es una compañía con más de 3.000 colaboradores con presencia en México, Chile y Colombia, cuyo propósito es transformar el TI en valor de negocio para sus clientes en la región. Previamente fue CTO y socio fundador en Spira IT México desde el 2010 hasta el 2017 y fue Country Manager en HP México y Country Manager en EDS México, en donde tuvo una carrera ascendente desde 1987 ocupando diferentes posiciones. Es reconocido por su liderazgo cercano, innovador y por su visión de negocio. Antonio lo pueden encontrar en LinkedIn como Antonio Guerrero. Antonio, bienvenidos a Líderes de Otro Mundo. ¿Qué tal, Desiree? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días. Bien. Muchísimas gracias por el espacio. Sabemos que tu agenda es bastante apretada, así que valoramos mucho estos minutos que estás con nosotros. Y primero que todo, Toño, me gustaría que para la audiencia, que aquellos que no te conozcan, les comentes quién es Antonio Guerrero y qué es lo que está haciendo el día de hoy. Sí, bueno, mi carrera un poco lo resumiste. Yo comencé, más o menos salí de universidad en 1985. Tuve pues, una primera posición en León, Guanajuato. Yo soy originario de León, Guanajuato, en México. Tuve una primera posición ahí como gerente de sistemas en una fábrica de calzado. De ahí prácticamente me fui a vivir a Ciudad Juárez, en donde comencé mi carrera con EDS en 1987, prácticamente en aquel momento atendiendo pues mucho del mercado que en aquel momento nació en las maquiladoras, que son prácticamente empresas de Estados Unidos que venían a poner operaciones en México. Con General Motors empezamos ahí una carrera soportando las aplicaciones y los sistemas de General Motors, y de ahí pues prácticamente me fui moviendo en diferentes clientes, luego en la parte de transportación, atendiendo a Aeroméxico, Mexicana, hasta llegar a ser country manager en EDS. En 2010 decido prácticamente salir del mundo corporativo y empezar a emprender. Empezamos una empresa, Spira IT, que es donde nos conocimos, deciré, y donde prácticamente ayudábamos a los clientes a hacer planes de transformación basados en tecnología. Comenzamos esa empresa, duramos ahí más o menos alrededor de 7 años operando como Spira IT, y luego pues la empresa la unimos con algunas otras empresas de tecnología en la región, que era Intelego, G-Tronics, y creamos esta nueva empresa que se llama Axity, donde hoy prácticamente mi rol es hacer transformación con clientes y hacer la transformación misma de Axity, ¿no? Gracias, Toño. ¿Cómo dirías tú que se ha transformado y evolucionó tu estilo de liderazgo al Toño Guerrero que es hoy y al Toño Guerrero desde que inició en sus tiempos de EDS? Yo creo que al final el liderazgo sin duda alguna es algo que tienes que aprender, ¿no? Se puede, pues hay gente que a lo mejor puede decir que lo traes nato, el liderazgo como un elemento tal vez de que las personas te sigan, que puedas influir a otros, tal vez es algo que puedes traer como parte de tu personalidad, pero al final también se va aprendiendo, ¿no? Yo sin duda alguna me tocó, gracias a Dios, estar en una empresa que fue EDS, que forjó mi forma de liderar, ¿no? En aquel momento recuerdo que en los primeros años algo que aprendí alrededor del liderazgo era cómo balancear tus decisiones, ¿no? Cuando tomas una decisión y cuando trabajas para una empresa, y son decisiones que en ese momento se tomaban tomando 3 elementos, ¿no? Siempre ese decía, como líder y como gerente, tú tienes que tomar 3 elementos para tomar cualquier decisión. La primera era el tema del cliente, o sea, el cliente tiene que ser una parte importante de cualquier decisión, tienes que tomar en cuenta al cliente. El segundo elemento tiene que ver con la gente, o sea, tienes que tomar en cuenta el recurso humano y el capital humano y cómo una decisión afecta a la gente. Y el tercer elemento es que siga siendo valor para los accionistas, ¿no? Entonces, cuando tú decides ser un líder empresarial y que cualquier decisión que tomas para la empresa
consideras esos tres elementos, pues lógicamente siempre vas a tomar una buena decisión, ¿no? Porque vas a tomar en consideración no solamente el negocio, no solamente la gente o no solamente el cliente, sino los tres elementos. A veces es difícil porque pues, hay decisiones que a lo mejor en algún momento puedes afectar gente, en algún momento puedes afectar cliente en otro negocio, pero teniéndolo consciente creo que te permite pues establecer un modelo de gestión y de liderazgo empresarial pues que es balanceado y que consideras todos los elementos que tienes que considerar, ¿no? Esa te digo, yo creo que fue el primer aprendizaje en mi rol de liderazgo a través del tiempo y donde para mí hoy sigue siendo base fundamental de todas las decisiones que tomo, ¿no? Y luego me tocó en una segunda etapa en EDS con un líder que teníamos a nivel Latinoamérica, Michael Simet, que creía mucho en los aspectos del liderazgo, y ahí me tocó pues tener de coach, por ejemplo, a un Peter Kastenbaum o a un Freddy Kaufman, ¿no? que fueron coaches de la empresa y que en ese momento pues también me dieron algunos elementos adicionales sobre mi rol de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, Peter tenía el famoso diamante de Peter, donde tienes que tomar también algunos elementos que también es balancear tus decisiones en cuanto a la visión, la ética, la realidad, ¿no? Y decir cómo realmente cualquier decisión que tomas como líder, pues tienes que tomar en consideración hacia dónde quieres ir, qué realmente aporta en tu visión. Bueno, y Freddy Kaufman, que también pues es pues un coach y una persona que realmente se enfoca mucho en la transformación de las culturas y de la admisión del cambio en empresas y eso pues te va formando a través del tiempo. Entonces, creo que te puedo decir que con esos dos elementos, la primera parte del balance de la cultura de EDS y luego la parte de estos coaches que me tocó de alguna otra forma, me tocó la gran oportunidad de tenerlos como coach, pues me formaron el liderazgo y lo que hoy es mi forma de liderar equipos, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es hoy en día la propuesta de valor de Axity y de Toño Guerrero y sus socios como líderes? Y bueno, y en nuestro propósito está claro, ¿no? Nuestro propósito es decir cómo generar valor a través de la tecnología con los clientes. Para nosotros somos una empresa que vive de los clientes, ¿no? Sin duda alguna, nuestro foco tiene que estar en cómo, a través de las tecnologías y de lo que hacemos, generamos valor en los clientes, ¿no? Eso, bueno, viene desde la cultura de EDS, pero hoy en la cultura de Axity tratamos de permear eso en nuestra gente. O sea, el cliente tiene que ser lo primero. El cliente es la forma de por qué existimos y por qué tenemos un propósito en esto, ¿no? La realidad es que sin clientes no hay negocio, ¿no? No habría nada, ¿no? Entonces, nosotros encontrar a partir de una oportunidad del cliente que se puede resolver con tecnología y ver cómo con nuestras capacidades, con nuestras herramientas, con lo que tenemos construido a través de empresa, podemos aportar de resolver un problema, de tomar ventaja de una oportunidad que exista en un área del cliente, pues creo que ese es el meollo de lo que hacemos, ¿no? Buscar esa oportunidad, ese problema que el cliente quiere resolver y cómo con las herramientas, la capacidad humana, la tecnología que tenemos, podemos resolver ese problema del cliente y cómo podemos aportar valor, ¿no? Y ese es nuestro ADN como empresa, ¿no? Y la mía, pues es eso, estar con clientes, estar encontrando esas oportunidades y dónde podemos transformar, ¿no? Y dónde podemos hacer cosas bien innovadoras a través de la tecnología con nuestros clientes, ¿no? Gracias, Toño. A eso quería un poco también preguntarte, ¿cómo dirías tú cuál es la estrategia que tienes o que tienen ustedes para mantener a Axity dentro de esta vanguardia de la innovación tecnológica para los clientes? Creo que la tecnología, a ver, yo imagínate lo que te puedo platicar. Yo empecé en 1987 a pensar en los servicios de tecnología, ¿no? En aquel tiempo, pues hablar de servicios de tecnología era algo completamente fuera de la realidad. O sea, las empresas normalmente tenían sus áreas de tecnología internas, compraban los productos, compraban el software, compraban el hardware y ellos implementaban todo, ¿no? Entonces, empezar en aquel momento a hablar de servicios de tecnología era un tabú, de outsourcing, o sea, de que las empresas pudieran externalizar los servicios a una tercera era casi convencerlos de una religión, ¿no? O sea, y en aquel momento la tecnología pues estaba enmarcada en muy pocas áreas de la empresa. Yo recuerdo cuando comencé en eso en el 87, donde imagínate, para uno de los primeros sistemas que me tocó migrar era
prácticamente una máquina tabular, era un sistema de nómina, que la nómina se procesaba en una máquina tabular, como una calculadora mecánica, ¿no? Y se imprimía el recibo en papel. Me tocó migrarlo a la primera computadora, ¿no? Y en aquel momento, pues el valor era mucho en automatizar cosas, ¿no? En cómo lograbas que a lo mejor una máquina, ¿no? Que nadie entendía cómo funcionaba dentro, pues cómo esa máquina podía transformar trabajo humano en eso, ¿no? Pues a través del tiempo esa tecnología que a lo mejor estaba muy enfocada en temas administrativos o en temas de contabilidad, pues esa función de la tecnología en consolidar números, en automatizar funciones que eran, digamos, intensivas en trabajo manual de gente, pues se fue transformando a que la tecnología hoy, pues la tecnología es parte de los negocios. Hoy es difícil concebir un negocio sin la tecnología, ¿no? La tecnología forma parte de los negocios. En aquel tiempo, en los inicios de mi carrera, pues hablaban siempre, pues la gente de tecnología, la gente de sistemas tiene que entender del negocio, ¿no? Yo creo que hoy es lo contrario, la gente del negocio tiene que entender Sí, tecnología. No hay forma de que puedas habilitar un negocio si no entiendes cómo la tecnología te va a apoyar en ese negocio. Entonces, el rol de la tecnología hoy juega un papel pues, prácticamente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde, pues, en una empresa lo puedes ver que no hay negocios que funcionen sin tecnología, pero también la vida diaria. Hoy imposible comunicarte, ¿no? Lo que estamos hoy haciendo de hablar desde Chile a México, ¿no? Y poder comunicarnos en tiempo real, pues la tecnología forma parte de nuestra vida y cotidiana, ¿no? El tema en el ejercicio, en cómo te cuidas la salud, prácticamente está en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que tener un entendimiento que la tecnología tiene que ser nuestra pasión. Y lo que yo trato hoy transmitir a la gente que trabaja conmigo, a la gente que trato de influenciar, pues es de que pues la tecnología tiene que ser nuestra pasión. Si no es nuestra pasión, es difícil que puedas transmitir cómo la tecnología puede innovar, ¿no? Si no te gusta, es difícil transmitirlo. Entonces, para mí, parte de cómo innovamos, es que la gente tiene que sentir la tecnología como pasión, porque hoy, si no es tu pasión, no le vas a dedicar tiempo, ¿no? O sea, hoy si una empresa dice, oye, pues quiero capacitar a mi gente en todo las nuevas tendencias de tecnología, pues es imposible, porque la tecnología cambia todos los días, hay mil cosas, entonces, si uno no toma como responsabilidad el capacitarse en todas estas nuevas tendencias, ¿no? Pues difícilmente pues, vas a poder ser exitoso, ¿no? Primero como individuo y luego como empresa, ¿no? Entonces, creo que la pasión y la tecnología tienen que estar en unión, ¿no? Constante, al menos en mi visión, ¿no? ¿Sí? Toño, y en este viaje que tú has hecho, en toda esta experiencia que has tenido, nos mencionaste a Peter, a Freddy como algunos coaches presentes en tu vida. ¿Podrías decir si tienes algún otro mentor, ya sea en el mundo profesional o no profesional, que te haya acompañado y algún consejo que tú hayas recibido y que te gustaría compartir con nosotros, algo que te haya marcado? Sí, bueno, yo sin duda alguna, yo sí veo mi vida en diferentes personas, al menos el, 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 el cómo me desarrollo a lo mejor a nivel personal y a nivel profesional siempre ha sido en base a modelos, ¿no? O sea, yo no trato de aprender en cabeza propia lo que ya otros aprendieron, ¿no? Entonces, digo, pues no habría evolución, ¿no? Para mí la clave del aprendizaje y de la evolución es aprender de lo que ya alguien dejó, ¿no? La famosa conciencia extendida del aprendizaje continuo de la humanidad, pues tienes que tomarlo en cuenta. Yo no voy a regresar a decir, oye, si sé que algo está caliente, pues no necesito tocarlo para saber que está caliente, ¿no? O sea, ¿no? Y mucha gente a lo mejor piensa que el aprender es vivirlo, ¿no? Yo siempre he pensado que el aprendizaje se da en base a los modelos y en base a entender cómo funciona el mundo y cómo funcionan las personas. Y entonces, en base a esos modelos, yo siempre he tenido modelos de referencia en mi vida, ¿no? En mi infancia, pues, por ejemplo, sin duda alguna, el primer modelo fue mi padre, ¿no? Mi papá, donde pues yo empecé a trabajar con mi papá desde muy joven, ¿no? Desde creo que a los 13 o 12 años lo acompañaba ya, él tenía una fábrica de zapatos y lo acompañaba y pues él era fue mi primer mentor, ¿no? Y prácticamente él siempre me enseñó la cercanía del liderazgo, ¿no? Mi papá era, a pesar de tener una fábrica de zapatos y que la mayoría de su personal
pues eran obreros, ¿no? Era gente que trabajaba prácticamente en las máquinas o haciendo una función construyendo los zapatos. Mi papá tenía una relación con todos con toda su gente, ¿no? Era una empresa de más o menos 80 personas, 100 personas, y mi papá tenía una cercanía de todos los días con ellos, ¿no? Platicaba con ellos, conocía a todo el mundo por su nombre, ¿no? Estaba muy cercano. Entonces, el primer elemento yo creo que yo entendí es que al final cuando estás dirigiendo gente tienes que estar cerca de ella, ¿no? O sea, tienes que entender sus problemas, tienes que entender lo que les duele, lo que les preocupa, porque si no lo entiendes es muy difícil que puedas liderar, ¿no? Conforme vas creciendo en el liderazgo y tienes más gente, pues es más difícil llegar a ese concepto de cercanía, pero siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Ese es un primer tema. El otro que también se me quedó muy grabado y fue de mi padre y de mi abuelo que decían, tenían un dicho que los dos lo oí de los dos, que decían, para mandar a un barrendero hay que saber barrer, ¿no? Y eso también creo que es importantísimo. El saber el oficio de la persona a la que estás dirigiendo es importante, ¿no? O sea, a veces creemos que cuando toma roles gerenciales ya no es importante el conocimiento técnico o táctico. Y yo creo que sí. Yo en mi desarrollo profesional siempre he seguido desarrollando los dos lados, ¿no? La parte administrativa, gerencial, pero también la parte técnica, ¿no? Entonces, eso yo creo que para mí me lo dejó mi padre, ¿no? Luego, pues yo estudié con jesuitas, ese yo creo que es también una formación importante. Yo estudié con jesuitas prácticamente mi educación media. Yo estudié con jesuitas y los jesuitas, pues también, tú sabes, tienen un concepto de liderazgo importante, ¿no? Yo me quedé, por ejemplo, con el término de liderazgo jesuita, con el tema de jugar siempre a la menor probabilidad, ¿no? O sea, a mí me encanta eso, o sea, el decir, oye, ¿cómo cuando tomas una decisión, juega en lo menos probable, ¿no? Al jugar siempre en lo menos probable, lo que haces es realmente transformar, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si juegas en los patrones ya conocidos, pues no vas a transformar nada, dejas todo igual. Cuando juegas en los patrones no conocidos, transformas las cosas, ¿no? Es un pensamiento jesuita ¿no? de la menor probabilidad que está implícito también en lo que yo sé, en las decisiones que tomo, ¿no? Entonces, ahí, pues, un sacerdote con el que platicaba mucho, yo siempre fui, no te puedo decir que fui un buen estudiante, yo era extremadamente inquieto y entonces, pues, yo me conformaba con los 8, ¿no? No con los 10, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando yo estaba en preparatoria, ¿no? En México, que es prácticamente el high school, ¿no? En prepa en México, pues yo tenía un maestro, un sacerdote jesuita, que era Mauricio Brem, que pues él fue también, yo creo, una persona importante en ayudarme a desarrollar mucho la parte interna de ver hacia adentro, ¿no? O sea, a mí cuando me castigaba, por ejemplo, por alguna travesura o algo que hacía, pues me citaba a las 6 de la tarde, ¿no? Un joven imagínate, de 13, 14 años, te citaban ahí, me citaba este padre, ¿no? Y en su oficina a las 6 de la tarde y me ponía a caminar con él sin hablar durante casi 2 horas, ¿no? Entonces lo único que te quedaba en ese tiempo, pues era empezar a meditar y a reflexionar sobre ti, ¿no? No hay más en que puedas estar pensando. Entonces me enseñó un poco a eso, ¿no? Entonces Mauricio yo creo que fue uno también de las personas que influyeron mucho en mi vida. Luego una tercera persona, yo te digo, en la parte personal, fue mi suegro, ¿no? O sea, yo a los 24 años llegué a Ciudad Juárez en esa aventura de EDS. Ahí conocí a mi esposa Hilda, que pues, tengo casado ya más de 32 años, ¿no? Y con Hilda, pues conocí a su familia y mi suegro, sin duda, es una persona también interesante. Aprendí lo que es el servicio de él, ¿no? De cómo realmente vivir para servir a los demás, ¿no? Y que también es una parte importante en el liderazgo, ¿no? El liderazgo termina siendo servir y no mandar, ¿no? Entonces, de mi suegro aprendí mucho lo que es el servicio, no solamente hacia la gente que trabaja contigo, sino en general el servicio al resto de la gente, ¿no? El sacrificio por otras personas, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que a lo mejor son las 3 personas que me formaron en mis inicios de la parte de formación de cómo soy y
cómo actúo en la vida, ¿no? Muchas gracias, Toño. Creo que muy, muy bonito cómo lo cuentas y cómo rescatas en cada etapa personas que influyeron en ti. Y si resumiéramos de todos estos valores, ¿no?, que forman a Antonio el día de hoy y que viene de su padre, de su suegro, de su señora, de su familia, ¿cuáles serían para ti los 3 valores que debería tener un buen líder? Mira, para mí lo primero, y creo que estamos hablando en el término de un liderazgo empresarial, pero nunca lo separas, ¿no? Nunca el liderazgo, yo sí creo que el liderazgo se ejerce dentro y fuera del trabajo, pero lo primero yo creo que hay un tema de siempre pensar en el cambio, ¿no? O sea, hoy hablan de un concepto que la otra vez alguien me platicaba, ¿no? De la transformación ética, ¿no? ¿Cómo transformas sin destruir, ¿no? ¿Cómo puedes transformar cosas sin destruir, ¿no? Entonces, para mí el primer elemento es cómo llegar a transformar cosas, ¿no? De hacer algo a partir de lo que encuentras, transformarlo y dejarlo mejor, ¿no? Entonces, el primer elemento del liderazgo tiene que ver con que un rol importante de líder es transformar, ¿no? ¿Sí? El segundo elemento que creo que es importantísimo y cuando te vas en el sentido antropológico de las culturas latinoamericanas, por ejemplo en México, de los aztecas, la veneración al trabajo, ¿no? Mucha gente hoy hablan, por ejemplo, yo oigo a los jóvenes, ¿no? Lo platico con Toño, mi hijo, que hablan del balance entre la vida y el trabajo. Y para mí siempre he pensado, y menos hoy con la tecnología y con lo que nos trajo la pandemia, creo que la relación, y lo oí un día de Tony Robbins, que piensa en ese sentido igual, que puede llegar a ser una aberración eso de balance vida y trabajo. Cuando tu trabajo realmente es parte de tu vida, pues no debería entrelazarse, ¿no? O sea, yo para mí siempre, nunca o sea, ni siquiera le llamaría trabajo, es un oficio, ¿no? O sea, si yo a las 2 de la mañana tengo que levantarme a atender un cliente porque falló un sistema, lo hago con muchísimo gusto, me gusta, lo disfruto, ¿no? O sea, no disfruto que tengan el problema, pero disfruto poderle ayudar de alguna u otra forma, ¿no? Entonces también yo sí creo que la veneración al trabajo como parte de tu vida y como parte de tu de lo que eres, creo que es importantísimo, ¿no? O sea, no puedes ser un líder si no te gusta lo que haces, ¿no? Sí, entonces para mí Cuando te apasiona lo que haces, no lo ves como un trabajo. Exactamente, tal cual. Entonces para mí eso hay que buscar, para poder liderar yo creo que tienes que buscar lo que te apasiona, ¿no? No hagas algo que no te guste, o sea, porque no vas a ser feliz, ¿no? O sea, tienes que ser feliz. Entonces, para poder liderar bien, tienes que ser feliz, ¿no? Y en eso tienes que hacer lo que te gusta. Entonces, para mí ese es un segundo elemento importantísimo. La otra es que va de la mano, yo lo veo muy de la mano, el tema de la humildad y el servicio, ¿no? La humildad es decir, oye, ¿y por qué lo veo de la mano? Yo creo que entre más avanzas en una empresa y puestos más grandes tienes, por naturaleza tiendes a perder el piso, ¿no? Tiendes a dejar esa cercanía que tienes. Entonces, el poder ser, por un lado, humilde para ser realista de que cuando tienes una posición importante en una empresa, pues la realidad es que pues te lo dio parte de lo que eras, ¿no? Entonces, no puedes abandonar eso, ¿no? Y a través de ser líder tienes que servir, ¿no? Hoy un tema que vemos en Axity, los socios, y que todos pensamos muy similar en la parte filosófica de esto es, pues mucho de lo que hacemos hoy en Axity es por servir, por generar empleos, por tener gente, ¿no? Contenta, trabajando, disfrutando, ¿no? Más allá de que porque, oye, te quieres volver millonario no, la realidad es que lo hacemos mucho por el servicio hacia el país y hacia la región donde estamos, ¿no? Entonces, creo que para mí esos son los 3 elementos importantísimos, ¿no? Al día de hoy, Toño, ¿cuál dirías tú que es el proyecto, ya sea personal o profesional, más exitoso para ti, el que te ha enorgullecido más? Yo creo que para mí uno de los proyectos que me gustaron mucho, bueno, uno es en algún momento cuando tomé un rol de aplicaciones Latinoamérica,
más o menos yo tomé todo lo que eran las fábricas de software, el desarrollo de software de NDS. Eso fue por allí del año 2003. En el año 2003, pues me dieron toda digamos que toda la operación de la práctica de aplicaciones a nivel Latinoamérica, y me encomendaron ahí, pues, de un jefe que tenía, de mover mucho más trabajo de Estados Unidos hacia Latinoamérica, ¿no? En aquel tiempo era el offshore, mucho trabajo se estaba moviendo a la India, me dijeron, hay que mover trabajo a Latinoamérica, ¿no? Y entonces yo construí junto con los líderes que tenía, siempre, cuando hablo de lo que yo hago, siempre va a ser con mucha gente, ¿no? No es un logro personal, es un logro de equipo. Junto con el líder que tenía en Brasil, en Argentina, en México, construimos una estrategia que prácticamente lo que pretendía era construir centros en ciudades cercanas a las capitales. En aquel momento, por ejemplo, nuestra operación importante estaba en México, en la Ciudad de México, estaba en Sao Paulo, estaba en Río de Janeiro y estaba en Buenos Aires, ¿no? Y entonces construimos una estrategia para ir a ciudades que había un costo laboral menor, pero que también había capacidad. Entonces, por ejemplo, en Brasil construimos un centro en Araraquara, un pueblo cercano a Sao Paulo, construimos ese centro. En Argentina, por ejemplo, construimos un centro en Córdoba, ¿no? En México construimos, ahí hicimos una estrategia basada en el NAFTA, construimos un centro del lado de Estados Unidos, en El Paso, Texas, y donde exportábamos gente de México para trabajar en temas que no se podían exportar, ¿no? O sea, temas de salud o de gobierno, que en Estados Unidos no permitían hacer offshore, tenían que hacerlo con gente interna, pues hicimos lo contrario, exportábamos la gente a trabajar en Estados Unidos. Y bueno, pues esa estrategia nos permitió pues mover gente en aquel tiempo, pues en año y medio, 2 años, crecimos alrededor de 2.000 posiciones en Latinoamérica, ¿no? O sea, nos movimos de 2.500 a cerca de 4.500, 5.000 personas. Y con eso pues construimos cerca de 2.000 tantos trabajos, ¿no? Eso para mí fue bueno, hay centros hoy, el centro del Paso hoy emplea cerca de 400, 500 personas, el centro de Córdoba creo que hoy sigue empleando ese centro que construimos cerca de 7.000 personas, ¿no? Entonces, pues son cosas pues tú sembraste la espina junto con otra gente, insisto, y que pues ahí están, ¿no? Y ahí está el resultado de algo que hiciste en su momento. Hoy yo creo que también uno de los grandes logros y que para mí es importantísimo, pues cuando arrancamos Spear IT, pues era una empresa que pues nacimos prácticamente después de ser, yo imagínate, 23 años empleado corporativo, bien pagado, ¿no? Y aventarte al mundo de entrepreneur a los 40 y tantos años, ¿no? ¿Sí? Pues digo, 48, ya casi 50, ¿no? Entonces, pues en ese momento también, pues el riesgo que significaba eso y de cómo empezar una empresa desde cero, pues para mí también fue un logro bien importante, y luego poder crecer a llegar a una empresa en 7 años de casi 200 personas, ¿no? Pues creo que eso para mí también es un orgullo, ¿no? Y ahora, pues bueno, el reto que tenemos en Axity de poder reestructurar toda esta empresa, consolidarla, crear una empresa pues, líder en el mercado latinoamericano, también es sin duda un gran reto, ¿no? Y un logro importante, ¿no? Gracias, Toño. Y si nos tuvieses que compartir un punto de inflexión o un quiebre en tu vida que te transformó como líder y te hizo el Toño que eres hoy, ¿cuál sería? Yo creo cuando fui country manager de México, ¿no? Sin duda alguna, yo nunca aspiré a ser un country manager de alguna empresa, ¿no? Llegó más por accidente que porque yo lo quisiera o aspirara a eso, ¿no? Yo, como te comentaba, siempre mi rol ha sido jugar con el tema de administrativo, pero también técnico, ¿no? Me gusta estar mucho más cercano a estar haciendo soluciones, haciendo temas que pueden resolver un problema, a estar dirigiendo. Entonces eso me llevó a un tema mucho más administrativo, ¿no? O sea, y eso en la parte profesional me llevó me llevó a revalorar lo que yo quiero hacer. Y por ejemplo, cuando arrancábamos Spear IT, yo hablé con Pablo, le digo, lo único que no quiero hacer, lo único que no quiero hacer aquí es ser director general de nada, ¿no? O sea, eso yo ya pasé por eso, ya lo viví, creo que lo hice más o menos decente, ¿no? Pero no es algo que disfruté, ¿no? No es una posición que disfruté. O sea, yo disfruto mucho más estar con clientes, es más, estando como country manager, creo que le dedicaba más tiempo a ser arquitecto
del SAT en aquel momento, que era un cliente importante nuestro, que realmente a ser country manager. Pero creo que ese es un punto de inflexión en la carrera que me hizo valorar realmente lo que quería hacer de mi vida profesional, ¿no? En la parte personal, sin duda alguna, pues tengo dos puntos que me han marcado en la parte pues, más de cómo vivir y de cómo disfrutar la vida. El primero fue a los 27 años, donde pues, yo estaba recién casado, me enfermé de peritonitis y casi pues crucé el umbral, ¿no? O sea, después de tiempo pues entendí que lo que me sucedió fue una experiencia cercana a la muerte, que mucha gente habla acerca de eso, entonces casi fui vine, ¿no? O sea, y con ello pues a mí eso me transformó la forma de ver la vida, de dejarme de preocupar de muchas cosas, ¿no? Antes me preocupaba, de muy joven era muy preocupón de cosas y dejé de preocuparme de muchos elementos, ¿no? Y otro, pues también saliendo, o sea, casi cuando arrancábamos Spear IT en 2010, también tuvimos un secuestro, ¿no? Cerca de 14 horas ahí en la sierra y ese punto también, pues todavía me reforzó más que pues la vida es temporal y que hay que disfrutarla al máximo y tienes que dedicar el tiempo a lo que es importante y a lo que disfrutas, ¿no? Sin duda lo venía haciendo, pero creo que cada día lo hago con más conciencia, ¿no? O sea, estoy consciente de que cada día hay que vivirlo al máximo y el tiempo hay que usarlo en lo que realmente te gusta y en lo que disfrutas y en lo que te apasiona y lo que es tu vida, tu familia, tus amigos, tu pasión, ¿no? Sí. Muchas gracias, Toño, por compartirlo. Y si tuvieses que entregarle consejos, dada tu experiencia, tus vivencias que has tenido, si quisieras entregarle consejos a actuales líderes que recién se están tomando una posición de liderazgo o a aquellas personas que aspiran a ser líderes, ¿cuáles serían esos consejos que tú le entregarías? Mira, yo creo que el primer consejo, y bueno, y cada quien entiende el liderazgo de diferentes formas y no podemos, pero yo creo que un elemento importante que vi en algunos líderes que me tocó conocer, porque pues en esta carrera me ha tocado conocer gente de todo tipo, y creo que algo que tienen que cuidar es lo que platicaba en algún momento, es conforme vas avanzando en las posiciones de liderazgo eh, formales, porque pues, el liderazgo también es un tema mucho más, creo que se ejerce informalmente, pero en las posiciones formales es no perder el piso, ¿no? No perder, no dejar de ser quien eres, ¿no? Y ser la misma persona fuera o dentro del trabajo. O sea, yo veo muchos líderes que son unos dentro del trabajo, son otros fuera. Yo creo que lo primero es que tienes que ser congruente, ¿no? Tú tienes que ser la persona que eres dentro o fuera, ¿no? Y no puedes ponerte una máscara dentro del trabajo y tener otra fuera, ¿no? Yo creo que eso es lo primero, o sea, tienes que ser la misma persona, eso para mí es importantísimo. El segundo elemento es el siempre hablar con franqueza, ¿no? Y hablar del corazón y hablarlo transparentemente. Cuando tienes situaciones buenas o situaciones malas con la gente que lidereas, pues hay que hablar desde adentro, ¿no? Y hablarlo claramente y hablar con transparencia, ¿no? No, y hablar como lo sientes, ¿no? Y creo que eso también te da un elemento de cercanía y de confianza con la gente, ¿no? Creo que el mayor elemento para crear confianza en una relación pues tiene que ver con la transparencia y con la verdad, con la certeza de las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso para mí también es un elemento importante. Y el tercero, lo que le decía, siempre nunca olvidar que el principal rol del líder es servir, ¿no? O sea, creo que hoy lo vemos en nuestros líderes políticos que tenemos en muchos de los países, pues se les olvidó eso, ¿no? La realidad es que están más preocupados por el poder que por el servicio, ¿no? Y creo que el rol importante del liderazgo es servir, no hay otra razón, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se ve Antonio Guerrero en los próximos 3 años? En los próximos 3 años yo me veo trabajando en Axit y bueno, en los próximos 3 años y en mucho tiempo, ¿no? En algún momento cuando empecé este tema de la pues de la empresa de Spear IT, pues al final, pues era una aventura, ¿no? O sea, en aquel momento lo vimos como una aventura que arrancábamos. Yo siempre pensé que yo me iba a retirar entre los 60 y los 65 años, ¿no? Esa era mi meta de decir, oye, pues ahí ya me voy a dedicar a hacer otras cosas, ¿no? Y la verdad que a través del tiempo también creo que eso es importante poder ir cambiando de opinión y hoy
pues lo que veo es que yo no pienso retirarme, ¿no? O sea, yo pienso que voy a seguir haciendo lo que hago hasta que la salud me lo permita o hasta que la vida me lo permita, ¿no? Y con ello, lo que yo veo sí es poder empezar de un poco a balancear entre la parte de tecnología, pero con otras áreas de conocimiento que también me gustan mucho, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues me he metido mucho en el tema de la sociología, ¿no? De la filosofía. Me gusta mucho leer de eso, aprender de la filosofía y de la sociología de todas las épocas y me he metido un poco a entender, ¿no? Sobre el entendimiento de esas dos ramas y creo que le voy a dedicar mucho tiempo a eso, ¿no? O sea, aparte hoy ya empecé a escribir sobre algunos temas de tecnología, de filosofía, de sociología y creo que voy a poder ir entre la parte de mi rol de tecnología que me encanta y que es una de mis pasiones, con estos otros dos elementos, el tema de la sociología y el tema de la filosofía, y que están completamente ligados. La tecnología al final, de alguna u otra forma, viene a impactar mucho de lo que hacemos como sociedad, ¿no? Y hoy lo platicaba con mis hijos, creo que ayer o antier, el tema de la inteligencia artificial hoy, cuando lo ves, cómo eso va a impactar la sociedad y cómo va a impactar el rol de la persona como tal, o sea, es impresionante. O sea, yo creo que no hemos medido en mucho de la sociedad el impacto que eso va a tener. Es un cambio yo creo que tan trascendental como fue el teléfono inteligente, el iPhone en su momento, ¿no? Yo creo que esto va a volver a transformar, va a haber una transformación importantísima en muchas de las actividades del ser humano. Entonces, para mí esos tres elementos, ¿no? La parte filosófica que tiene que ver con el individuo mismo, la parte de la sociedad, en cómo la sociedad va transformándose y cambiando en esas estructuras que existen alrededor de la sociedad, y la parte de tecnología son tres elementos que para mí pues están muy relacionados y entender cómo se relacionan y cómo impactan, creo que pues me apasiona saber y entender, ¿no? Eso y poder transmitir pues de alguna otra forma algunas reflexiones sobre eso, ¿no? Muchísimas gracias, Toño. Vamos a pasar ahora a una parte más dinámica de la entrevista. Voy a hacerte unas preguntas ping-pong. No hay respuestas ni correctas ni incorrectas, solo lo que salga de tu corazón. Perfecto. ¿El líder nace o se hace? Las dos. Si tuvieses que nombrar alguna película o un personaje de alguna película que para ti representa el liderazgo, ¿cuál sería? Anthony Hopkins en la película Joe Black. Qué buena. Si tuviese que escoger una canción que te motiva cuando vas a iniciar un proyecto o un desafío, ¿cuál sería? Tal vez una canción de Scorpions que se llama El cambio flota en el aire, pero no recuerdo el título correcto, pero me gusta mucho la letra, ¿no? Ajá. Ya sé. ¿A qué le tiene miedo Toño Guerrero? A las enfermedades, ser viejo enfermo. ¿Qué hace que los ojos de Toño Guerrero brillen? El cambio. Muchísimas gracias, Toño. Te mando un abrazote desde lo lejos y un beso para toda tu familia. Gracias. Saludos a todos. Bye bye. Gracias por acompañarnos en Líderes de Otro Mundo. Cada episodio es una oportunidad para conocer nuevas experiencias y herramientas que te ayudarán a aprender de quienes lideran con pasión y propósito. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para escuchar los próximos episodios. Y si te gustó el programa de hoy, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario para saber tu opinión. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y transforma. Nos escuchamos en el próximo episodio de Líderes de Otro Mundo.